Hola, bienvenidos al módulo 5 de cómo adquirir datos. En este módulo vamos a aprender cómo leer datos en diferentes formatos usando Python y también vamos a discutir un poco sobre los datos abiertos. Comencemos. En capítulos anteriores aprendimos cuál era el flujo de datos genérico para un proyecto de NLP o un proyecto de Machine Learning. Nosotros tenemos esta plantilla que podemos seguir para saber qué pasos dar para construir nuestro modelo. En este módulo y en el próximo vamos a estar en esta primera casilla que es la adquisición de datos, porque sin datos no hay modelo. Comencemos. Un caso ideal. ¿Cómo sería un caso ideal? Imaginémonos que trabajamos para una empresa y esta empresa tiene un call center al cual le llegan llamadas. Y las llamadas pueden ser de dos tipos, una consulta de servicio al cliente o una consulta de venta. Esta diferencia es importante porque si es un cliente que ya tenemos y queremos darle mejor servicio por cualquier pregunta que tenga, o versus un cliente que queremos adquirir el negocio de ese cliente para que sea uno de nuestros clientes. Entonces es una consulta de ventas. Para esta tarea, nuestra empresa ficticia, tiene miles, incluso millones de datos. Adicionalmente, cada uno de esos datos están etiquetados. Tenemos la consulta y tenemos la etiqueta si es de servicio al cliente o de venta. Este sería un caso ideal, feliz y campante yo de una vez me pondría a hacer mi modelo. Sin embargo, esa no es la suerte de la mayoría de los proyectos. La mayoría de los proyectos comienzan por uno mismo consiguiendo los datos. Así que comencemos con cómo se leen datos en diferentes formatos usando Python. Me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los tipos de archivos más comunes? Les invito a que comenten en la caja de comentarios y comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Entonces, ¿cuáles son los tipos de archivos de textos más comunes? Bien, entonces ya que ustedes respondieron en la caja de comentarios, ahora vamos con los archivos más comunes para leerlos en Python. Tenemos primero archivos de tipo CSV, que es Comma Separated Value, o sea, separados por coma. Y en la carpeta que les compartimos a ustedes con todo el código, acá está esta carpeta de archivos con los diferentes documentos que vamos a cargar. Entonces ustedes, eh, por el ejercicio de la clase, no se van a preocupar por dónde están los datos, pero pues por lo general ustedes tendrían que buscar en dónde en su computadora están los datos. Entonces, lo primero que hacemos es cargar la librería. Entonces, import pandas as pd, que ya la vimos en un capítulo anterior. Y lo siguiente sería df, o sea, voy a crear una variable que sería mi conjunto de datos igual a pd.leercsv. Y de hecho, si ustedes hacen como read, de leer en inglés, y hacen tab, aquí ven todas las cosas que pueden leer ustedes a través de la librería de pandas. Pero bueno, en este caso voy a leer CSV, que son los más comunes, los separados por coma. Y mi archivo está en archivos y se llama basura, que es el ejemplo que hemos martillado una y otra vez de si un correo es basura o no. Y entonces nosotros le decimos por qué está separado. Entonces está separado por comas. Este, por lo general, este parámetro es opcional porque él de una vez asume que es una coma, pero si ustedes tienen un documento que no está separado por comas, sino está separado por dos puntos o una barra vertical, a veces uno se encuentra con esos tipos de datos, pues aquí ustedes les pueden indicar por qué es que está separado los datos. Entonces, ya tenemos ese conjunto de datos y ahora vamos a verlo. Vamos a ver las 5 primeras columnas y es el que nosotros ya estamos familiarizados. Y como les mencionaba en uno de los módulos anteriores, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir leer CSV, este no era el que quería, leer CSV, un signo de interrogación, y acá les muestra pues todas las diferentes parámetros que le pueden pasar a esta función para leerlo. Realmente Pandas es una librería muy poderosa y los invito a leer su documentación. Ahora, digamos que nosotros queremos, por algún motivo, leer la columna, entonces nos vamos. Hay dos maneras de leer la columna. Podemos escribir el nombre de nuestro conjunto de datos, que es df, hacer corchetes cuadrados y escribir
el nombre de la columna. En este caso sería etiqueta. Entonces tenemos esto. La otra manera de llamar la columna es punto etiqueta, que es el nombre de la columna, etiqueta, y nos la da. El problema del punto es que si el nombre de la columna tiene espacios, ahí sí van a necesitar el corchete cuadrado. Entonces hagámoslo en corchete cuadrado, que ese corchete cuadrado nunca nos falla. Corchete cuadrado y esto va en comillas. Listo. Entonces aquí tenemos la columna. Y esta función que les voy a enseñar va a ser más útil para ustedes más adelante. Supongamos que por algún motivo quisiéramos concatenar todas estas etiquetas. Entonces, para concatenarlas sería el método .str. Entonces, eso lo que hace es que lo mandó a una cadena de caracteres. Luego .cat de concatenar y hacemos separado por, digamos, asteriscos. Entonces aquí me da todo esto. Realmente con la columna etiqueta no tiene mucho sentido. Lo podríamos hacer con la columna mensaje, tendría más sentido. Y en vez de los asteriscos, quizás podemos agregar un espacio. Y con eso ya nosotros tenemos absolutamente todos los mensajes en una sola cadena de texto y quizás a través de esto pues podemos hacer diferentes experimentos. Por ejemplo, contar el número de palabras, cuáles palabras aparecen más seguido, etcétera. Entonces, este método es un método súper valioso cuando uno está tratando con documentos en pandas, que es una tabla. Entonces, ese fue un archivo que es tipo CSV, pero como estamos tratando con texto, lo más probable es que también nos encontremos con archivos tipo .txt. Entonces, para archivos .txt, lo que tenemos que hacer es leerlo. Entonces, recordemos que en los lenguajes de programación, cuando leemos un archivo, tenemos que cerrarlo dentro del lenguaje de programación para que el archivo no se vaya a corromper. Python creó una función que se llama with, y con esta función with no nos tenemos que preocupar de cerrar el archivo porque lo cierra automáticamente. Entonces, hay otras maneras de abrir archivos en Python, pero les recomiendo de sobremanera utilizarlo con el with porque lo cierra automáticamente y usted no se tiene que estar preocupando, ay, si cerré el archivo, se me va a corromper el archivo. Entonces, with open y damos el nombre del archivo. Entonces, mi archivo estará en archivos, se llama dragonball.txt. Le digo qué tipo de qué tipo de codificaje tiene, por lo general es UTF-8 y lo leo as archivo, o sea, estoy llamando, esta es la variable que está cargando la información que está dentro de ese archivo. Esto yo puedo llamar file, vaca rosada, lo que yo quiera, pero pues tiene sentido que lo llame archivo. Y entonces data igual a archivo.read. Entonces cuando hago eso, simplemente hago print data y pues veo lo que estaba en el archivo txt, que es la canción de Dragon Ball. ¿Qué más puedo hacer? Pudiera hacer en vez de read, pudiera hacer read lines. Read lines. Entonces voy a hacer read line y lo que hace es que simplemente me lee la primera línea. Si hago read lines, me lee todas las líneas y me las pone cada línea en una lista. Entonces, en una lista, cada objeto de la lista es una línea del documento. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, pues uno escoge lo que quiera hacer. Y read, pues lee todo el documento como ya habíamos visto. Bien, eso era de archivo tipo TXT. Ahora vamos con los archivos de tipo JSON. Entonces, los archivos de tipo JSON se cargan de esta manera, muy parecido. Entonces, import JSON. Importamos la librería, luego hacemos with open, abrimos el archivo, entonces está en mi carpeta de archivos y el archivo que cargué ahí se llama sistemas operativos. Lo voy a leer as archivo y data igual lo mismo, json.load archivo. Y entonces después lo que hago es data y tengo cada uno de los archivos JSON ahí. Si le hago loads, no va a funcionar. Si le hago
Ya, sí, si le hago loads no va a funcionar porque loads es load S de string, o sea, de cadena de texto. Entonces, si tengo un archivo de JSON que en vez de ser el archivo de JSON como tal está archivado de manera texto, entonces pues lo hacemos con load S, pero si no, lo hacemos con load. Y entonces, bueno, aquí tenemos nuestros datos, es una lista con cada uno de los datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos acceder al primer dato, tenemos este, el último, etcétera. Entonces, aquí está muy bonito y todo, pero ¿qué tal si lo quisiéramos ver en una tabla? Porque es más fácil al ojo verlo en una tabla. Entonces, para convertirlo en tabla, nosotros tenemos nuestro data. Entonces, primero importamos una librería que es desde de pandas, impórteme la función JSON normalize y hacemos JSON normalize, llamamos la función y le pasamos la data. Y ¡tarán! Listo, ya tenemos nuestra tabla de pandas que podemos manipular como si fuera una tabla de pandas normal. Ahora, el otro tipo de archivo común son los archivos de tipo .zip, o sea, archivos anidados. Eh, en el folder que yo les compartí un archivo de tipo .zip, entonces para cargarlo es import os y from zip file import zip file. Listo, entonces esas son las librerías que necesitamos. La dirección donde está nuestro archivo es archivos astro.zip. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomprimir el archivo. Entonces, para descomprimir el archivo, otra vez con with, entonces with zip file, hacemos la dirección de donde está nuestro archivo, as archivo, y luego archivo.extract, o sea, extraer todos, extract all, archivos. Lo corremos y ya nuestro archivo fue descomprimido. Entonces les voy a mostrar un poco qué fue lo que hice. Este es el archivo comprimido que yo les compartí, este que se llama Astro. Voy a borrar la carpeta que descomprimimos para que veamos que cuando ejecutamos el código ya nos los descomprime. Y acá vemos que es una carpeta que tiene pues 3 archivos de texto diferentes. Entonces, ¿qué hacemos con esos archivos de texto? ¿Cómo los podemos ver? Entonces, para ver el nombre de los archivos, tenemos que iterar sobre ese directorio. Entonces, para archivo en os.walk, o sea, es iterar sobre ese directorio, y el directorio es archivos astro, dos puntos, print archivo. Entonces ahí iteramos sobre el directorio, entonces vemos que sobre el directorio pues está el directorio como tal y dentro de esa carpeta del directorio como tal están estos 3 diferentes archivos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer simplemente la lista de los archivos? No quiero que me bote como la estructura, sino la lista de los archivos. Entonces, para eso hacemos este ciclo for raíz, directorio, archivos, en lo mismo, caminamos sobre el directorio. Voy a copiar y pegar porque es lo mismo. Y hacemos para archivo en archivos, imprimir el archivo. Entonces aquí está el nombre del archivo. Acá en este ciclo, como ustedes se imaginarán, pues si quieren ya pueden combinar lo que aprendimos de cómo leer archivos.txt para leerlos acá dentro de este folder. Entonces se vuelve una herramienta potente. Bien, ahora lo otro común es los archivos de tipo Word. Vamos a ver cómo se ve este tipo de archivo Word que vamos a leer. Se llama Colombia. ¿Y dónde está Colombia? Aquí. Y así se ve este tipo de archivo Word. Es simplemente un párrafo y una tabla que copié y pegué de Wikipedia. Entonces, usualmente ustedes tendrían que instalar esta librería. No es una librería con la que Python venga, pero por lo que hicimos en uno de los primeros módulos ya la tienen instalada. Entonces, simplemente saltamos a lo que tenemos que hacer. Entonces, hacemos import docx. Luego vamos a leer el documento, entonces documentos, mi variable, hacemos doc.x, o sea, llamamos a la librería y llamamos a la función que es documento y hacemos
dos puntos, archivos, Colombia, docs. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Para leer ese documento hacemos documento punto párrafos. Entonces ahí vemos cada uno de los párrafos, pero sabemos que nuestro documento tiene todos estos párrafos, pero no los está realmente mostrando. Entonces queremos ver el contenido de cada uno de esos párrafos. Podemos hacer for párrafo, in párrafo, print párrafo, me va a volver a botar lo mismo. Y entonces a ese párrafo lo que hacemos es p.text. Pero lo llamé párrafo.text. Y tenía que darle a imprimir pues para verlo. Entonces aquí, este es el único párrafo que nosotros tenemos. Eh, bueno, realmente cuenta como dos párrafos, un párrafo o dos párrafos, y el otro es una tabla. Entonces aquí vemos pues los dos únicos párrafos que nosotros tenemos. Bien. Ahora, ¿cómo podemos leer esa tabla que pues no está dentro de los párrafos? Entonces para la tabla lo que hacemos es documento, punto, tables, tablas. Entonces vemos que solo hay una tabla. Entonces si quieren la podemos llamar acá. Y esa es nuestra tabla. Tabla. Listo, ahí tenemos nuestra tabla guardada en esa variable, pero ¿cómo leemos esa tabla? Entonces para leer esa tabla, lo que tenemos que hacer es un loop para iterar sobre todas las celdas y todas las filas. Y entonces hacemos data igual a esto, que esto es lo que nos va a guardar toda la información que tenemos en esa tabla. Luego vamos para y en fila y fila en enumerar tabla.rows. Entonces si yo hago paréntesis, si yo hago tabla.row, nos va a dar pues las filas, pero no las estamos viendo. Entonces aquí voy a iterar sobre cada una de ellas para verlas. Entonces hacemos f igual a, entonces celda para celda, entonces para cada una de las celdas en la fila, entonces que nos bote las celdas. Y a cada una de esas celdas lo que voy a hacer es que le voy a leer el texto. Y ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo me sé todas esas memorias de esas funciones de memoria? Pues la verdad es que yo no me las sé de memoria, sino que con anterioridad revisé la documentación y sé exactamente qué tengo que hacer. No quiere decir que eso yo ya lo sabía inspirado del cielo, sino que en algún momento tuve que aprender esto y fui a la documentación y yo misma descubrí cómo era que tenía que leer una tabla de un archivo Word, y ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier problema que les surja. Entonces, bueno, aquí tenemos la celda. Y tenemos la fila y entonces vamos a adjuntar esa fila a esta lista que estamos creando acá. Entonces append f. Entonces ahí tenemos ese primer bucle y tenemos df igual a pd.dataframe data. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que esta lista, que era una lista de listas, la voy a convertir en una tabla de pandas. Y una vez lo tengo como tabla de pandas, pues me hace falta el título de las columnas. Entonces el título de las columnas, así le asigno yo el título de las columnas y puedo hacer corchete y columna 1, columna 2. Pero resulta que pues desde el mismo documento de Word podemos saber que df0 df.log0, o sea, la primera fila es lo que va a contener el título de las celdas, porque si miramos este documento acá, la primera fila pues es el título de cada una de las columnas. Entonces, .log.values y hacemos df .values y aquí ya tenemos nuestra tabla. Nos quedó esta cosa aquí que pues no debiera estar porque no es no es una fila, sino es el título de la tabla. Pues esto ustedes lo pueden averiguar cómo solucionarlo. Pero ya la tarea más difícil, que era convertir esa data de un documento de Word que estaba en una tabla de pandas, ya está. Listo, ahora archivos de Excel, que nosotros pues también podemos tener archivos de Excel. Entonces, ¿cómo se ve ese archivo de Excel que les voy a mostrar? Es esta hoja y tengo dos hojas. La primera hoja es unos datos aleatorios y esta segunda hoja es simplemente los números de la semana. Entonces vamos a leer este archivo Excel. Lo mismo, esta librería ya la tenemos instalada, pero si la necesitan, así se llama esta librería, por si en algún momento lo necesitan en el futuro para otro ambiente de desarrollo.
Y bueno, entonces vamos a llamar. Y creo que les acabo de decir, ah, no, mentiras, no, sí. Entonces, import pandas as pd, o sea, la librería que nos lee las tablas. Luego hacemos data igual a pd.leerExcel, que es una de las opciones que nos da pandas. Y vamos, ¿dónde está ese archivo? Entonces está en archivo hoja.xls. Entonces, aquí y vamos a ver cómo se ve nuestra data. Pero resulta que nuestra data, vamos a ver el final de nuestra data, será, ¿qué fue lo que hizo? Tenemos este documento de Excel que tiene 2 hojas. ¿Y qué hizo con esta segunda hoja? ¿Será que la puso al final de la tabla? ¿Las pegó? Vamos a ver. Entonces, para ver el final de una tabla, uno escribe tail, que es cola en inglés. Lo corremos y no, vemos que estos no son los números del día. Entonces, lo que hizo fue que leyó la primera hoja. Y la pregunta sería, ¿y la segunda hoja? Entonces, para leer la segunda hoja, nos vamos a data2 igual a pd, leer Excel. Otra vez lo mismo, ¿dónde está el archivo? Archivo, se llama hoja. Y vamos a darle sheet name y entonces el número de la hoja. Entonces el número de la hoja, recuerden que Python comienza a contar desde 0. Entonces la segunda hoja vendría siendo la 1 porque la primera hoja es la 0. Entonces 1. Y ahora sí, corremos data 2. Y ¡tará! Tenemos esto. Entonces, que esto era lo que quería. Nótese que tenemos que corregir quizás un poco de formato porque nuevamente este debiera ser el título de pandas de las columnas y esto no debiera ni siquiera existir. Entonces ya ustedes ya saben cómo se carga la hoja de Excel, les queda de tarea ver cómo se formatea esa data. Ahora, lo siguiente sería archivos de Office, por ejemplo una hoja de Excel, pero directamente desde Google Sheets. Entonces vamos a abrir una hoja de Google Sheets de ejemplo, que es la misma, lo mismo que acabamos de cargar. No es lo mismo, están los días en español y los días en inglés. Entonces, ¿cómo leo esto directamente desde Google? Entonces lo que hacemos es que copiamos la URL, vamos a copiar la URL, que es esta URL por acá, y básicamente esto es como un truquito que uno pues lo descubre con la experiencia, pues no con la experiencia, sino buscando en Google. Entonces básicamente lo que uno tiene que hacer es remover esta parte de aquí de la URL, todo lo que sea después de ese slash con el identificador del documento, o sea, miremos qué es esa URL. La URL nos está diciendo que es un documento de Google, que es un spreadsheet, que es un documento y este es el identificador del documento. Entonces, eso es lo que necesito. Cualquier cosa que haya después del slash, no lo necesito. Entonces vamos a limpiar esa URL. Entonces hacemos url.rsplit raya. Entonces cuando hago ese rsplit es que me está haciendo un split pero reverso. Y lo hacemos que lo haga solo una vez. Entonces hizo el split, que recuerden que nosotros habíamos aprendido este split, que era el de la raya, que es lo mismo, y este R-split se ve igual. Pero si le pongo este split normal, un 1, lo que va a hacer es que va a hacer la división en la primera vez que veo un dash y realmente lo que queremos es que lo hagas en el último, porque queremos este último y eliminar lo que haya acá. Entonces por eso hacemos el R, que es de reverso. Entonces R split y lo que vamos a querer es ese primero, que es este. Es toda esta belleza, es la que necesitamos. Listo. Entonces tenemos eso y adicionalmente le agregamos a la URL, le vamos a agregar esta parte de acá, porque esto lo que nos está diciendo es que el output sea una hoja de CSV. Entonces aquí ya nosotros tenemos nuestra nueva URL y vamos a salvarlo en una variable. Entonces new URL, nueva URL, igual a. Y una vez ya tenemos esa nueva URL, lo que hacemos es que lo guardamos en pandas. Entonces data igual a pd.leer de CSV a la nueva URL. Y vamos a imprimirlo. ¡Tará! Lo leímos directamente desde Google Sheets sin necesidad de descargarlo a nuestro computador.
Ahora, algo que siempre va a aparecer son los archivos PDF. Entonces, el que les tengo de ejemplo acá, se me perdió el mouse. Aquí está el mouse. El, es este que es de 100 años de soledad, es un PDF. Y entonces la mejor librería que yo he encontrado para leer PDFs es esta. De hecho, el crédito se lo debo a uno de mis antiguos estudiantes porque yo conocía otra librería. Esa es la belleza de Python, que Python es open source y tiene muchas librerías casi que para todas las necesidades que uno se le pueda ocurrir, porque la gente está contribuyendo. Pero por lo mismo, mucha gente de pronto tenía ese mismo problema de, ay, ¿cómo se leerá un PDF en Python? Y crearon esas librerías y hay diferentes librerías. Yo había encontrado una, pero uno de mis estudiantes encontró esta que es aún mejor y ahora se las comparto a ustedes. Entonces, este es como mensaje publicitario no pagado, pero si durante lo largo del curso usted de pronto tiene conocimiento de una mejor librería de las que está viendo acá, lo invito a que deje ese comentario en la caja de comentarios acá para que sus compañeros aprovechen de ese conocimiento también. Entonces, una vez la publicidad no pagada ya se acabó. Entonces, continuamos. Entonces, para leer el PDF, lo que hacemos es, bueno, esta es librería ya la instalamos nosotros por lo que hicimos en las primeras clases y ahora hacemos import fits, se llama la librería. Y entonces de import fits hacemos documento, lo voy a guardar en mi variable documento. Documento igual a fits.open y hacemos archivo 100. Listo, ahí tenemos nuestro archivo y hacemos, ¿qué dice esto? Entonces documento. Es una variable de tipo fits. Entonces, para leerla, ¿cómo se lee esto? Entonces, hagamos print, f, número de páginas, igual a documento.page_count y hagamos print, f, metadatos, solo para saber qué hay ahí. Eso sería documento.metadata. Metadata, me comí una T. Entonces, número de páginas, 1. Y metadatos, por si de pronto no es útil, es un formato de PDF 1.3, el título es 100, el autor no se sabe, casi que todo lo demás está vacío, fue creado en un Mac y ya, eso es por si de pronto les interesa. Entonces, ahora vamos a leer el documento, pues que es lo que nos interesa. Entonces, página igual a documento.load page, o sea, carguemos, aquí lo escribió mal. Carguemos la página y carguemos pues la página 0. Como nosotros sabemos que solo tiene una página, recordemos que Python comienza a comentar en 0, entonces cargamos solo la primera página. Pero si tuviera varias páginas, pues esto sería un caso ideal para utilizar un bucle. Entonces hacemos texto igual a página.texto .get text, o sea, obtener texto. Y ahí después lo que hacemos es llamar el texto. Y luego imprimimos el texto. Y listo, aquí tenemos nuestro texto que es de 100 años de soledad, listo para nuestro uso en Python. Bueno, eso es lo que íbamos a ver hoy por cuestión de cargar diferentes tipos de documentos en Python. Sin embargo, algo que quería mencionar es que cuando uno está adquiriendo datos, a veces uno no tiene suficientes datos. Y eso puede ser un problema. Supongamos que quisiéramos crear un clasificador de imágenes para distinguir si una foto de una mascota es un perro o es un gato. Y resulta que nosotros, la gente adora los perros. Entonces logramos conseguir 2000 imágenes de perros. Pero bueno, eso no es cierto, el internet está plagado de gatos, pero supongamos que por algún extraño motivo no logramos conseguir fotos de gatos, solo 10 fotos de gatos. Entonces, nuestro modelo no va a poder aprender muy bien porque tiene muchos ejemplos de perros y muy poquitos ejemplos de gatos. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento si de verdad uno no puede conseguir más fotos de gatos? Entonces, uno lo que hace es una estrategia que se llama aumentación de datos. Entonces, esta estrategia es utilizada frecuentemente en Machine Learning cuando no se tienen suficientes datos.
Y lo que hace es que, por ejemplo, en el caso de una imagen, uno toma la misma imagen de un gato, una de las 10 imágenes que sacamos, y a esa sola imagen se le pueden sacar más imágenes. Esta imagen está eh, reflejada en espejo. Entonces, aunque es la misma imagen, o sea, no va a cambiar nuestro contenido porque sabemos que es un gato, al estar al revés, pues le da un nuevo récord para nuestro modelo entrenar. Y bueno, lo podemos voltear hacia arriba, le podemos agregar ruido a la imagen, una foto, unas gafas, pero igual sigue siendo un gato. Y entonces así uno puede generar aumento de datos. ¿Cómo lo harían ustedes con textos? Bueno, con textos uno puede hacer reemplazo de sinónimos, puede hacer uno traducción de ida y vuelta. Entonces, bueno, reemplazo de sinónimos es, por ejemplo, la hermosa gata. Entonces uno lo cambia por la bella gata. Entonces el contexto y el mensaje sigue siendo el mismo, pero ya tenemos dos récords en vez de uno. Traducción de ida-vuelta, eso funciona bastante con textos porque uno traduce, digamos, algo del inglés al español. Y luego del español al inglés, pero cuando lo volvió a traducir al inglés lo tradujo ligeramente diferente. Y así ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y aunque la idea sigue siendo la misma, va cambiando un poquito el texto. Entonces es una muy buena estrategia para ir aumentando textos. Lo otro que uno puede hacer es reemplazar identidades. Por ejemplo, uno decir... Eh, París es una ciudad muy grande, entonces uno puede cambiar la identidad por Londres es una ciudad muy grande y sigue siendo la misma idea, pero ya uno tiene un nuevo récord. Y lo otro es agregar uno ruido al texto, entonces por ejemplo letras repetidas, palabras repetidas, errores de ortografía, etcétera. Entonces, una librería muy buena que se las dejo para ustedes en casa sería esta que se llama NLP AUG, o sea, aumentar el procesamiento del lenguaje natural. Bien, y sí, entonces un segundo por acá. Listo, sí. Y entonces vamos ahora con la segunda parte de la clase, que era hablar sobre un conjunto de datos abiertos. Entonces, ya sabemos cómo cargar los datos, pero eso sería más como nos dieron los datos, nos dieron 100 archivos de Word y tenemos que leerlos. Pero ¿cómo conseguimos datos de la nada? Aquí les voy a compartir, esto no es de ninguna manera una lista exhaustiva, pero algunas ideas de cómo encontrar datos abiertos. Entonces les voy a compartir unos. Entonces, por ejemplo, GitHub, que es como la red social de los programadores. Para los que no estén familiarizados, así es como se ve GitHub. Aquí me puedo entrar a mi perfil y en mi perfil yo tengo pues distintos repositorios de los distintos proyectos de código que he hecho a lo largo de los años. Para el caso, es que uno puede ir aquí al motor de búsqueda y buscar como en palabras en español. No sé, no se me ocurre nada ahorita. Entonces, pero uno puede buscar aquí y va a encontrar repositorios con diferentes textos. Por ejemplo, aquí me encontré el diccionario con las palabras del español en formato TXT. Entonces, GitHub es un muy buen lugar para buscar datos. Más que todo, por ejemplo, cosas que la gente estaría motivado a compartir, pues GitHub es una comunidad open source, entonces cosas que la gente está motivado a compartir. Otra herramienta muy buena para los científicos de datos es Kaggle. Entonces, kaggle.com es una página donde hay muchas competencias de Machine Learning y la gente compite por dinero. De hecho, ustedes pueden hacer dinero ahí si obtienen muy buen resultado y usted es uno de los primeros en obtener un muy buen resultado, le dan un premio monetario. Y son bastante buenos los premios. Pero bueno, las competencias también son bastante difíciles. Pero lo que quería decir es que Kaggle, por lo tanto, ofrece varios conjuntos de datos interesantes para que se lleven a cabo estas competencias y acá uno puede ver los conjuntos de datos. Y uno acá busca en el motor de búsqueda hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, conjunto de datos de lo que la gente opina de Amazon. Conjunto de datos sobre cánceres relacionados a la gente que fuma, cánceres relacionados a los pulmones de la gente que fuma, etcétera. Entonces hay muchísimos datos acá y uno los puede buscar. Esta es una excelente fuente de datos abiertos también. Lo otro, pues, es la búsqueda de datos en Google, pero Google tiene específicamente esta página para buscar datos abiertos. Entonces acá uno puede poner como crime, entonces datos relacionados con crímenes. Y acá, pues, le muestra a uno todos estos datos, por ejemplo, crímenes en los parques de Nueva York. Y uno ve que está disponible en todos estos formatos y etcétera.
Lo otro, bueno, a lo que nos pertenece es datos abiertos en Colombia. Y ustedes acá pueden explorar la página de todos los diferentes datos abiertos que el gobierno de Colombia ofrece. Lo mismo pasa con Bogotá y seguramente en otras ciudades del país también tienen datos abiertos para el uso del público. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el Ministerio de Salud. Entonces siempre uno, pues eso, ¿cómo se lo encuentra uno? Pues preguntando y buscando en Google. Entonces esas son algunas de las ideas de donde ustedes pueden conseguir algunos datos abiertos. Entonces ahora sí, recapitulando, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos métodos para leer datos en diferentes formatos en Python. Entonces, primero es archivos más comunes, .csv, .txt, .json, .zip, archivos de Office como Word, Excel, desde Google Docs, etcétera, PDFs, aumentación de datos y finalmente vimos algunas fuentes donde podemos conseguir datos abiertos. Esto es todo por el módulo 5. Nos vemos en el próximo módulo.